Estimados, muy buenos días. En nombre de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este webinar denominado La vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social. Comentar que a lo largo de estos meses, como parte de las actividades en el sector vivienda, estaremos llevando a cabo estos diferentes espacios virtuales para el intercambio de experiencia, de conocimiento, de buenas prácticas del trabajo que realizan las instituciones de vivienda, tanto de México como de Colombia, y por supuesto en coordinación de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA. En este sentido, y durante estos espacios virtuales se abordarán temas como lo es asentamientos informales, autoproducción de vivienda, planificación territorial, entre otros, que por supuesto en su momento les haremos llegar las invitaciones para que puedan continuar participando en estos espacios de intercambio de conocimiento. En ese sentido, como lo mencionaba anteriormente, el día de ahora tendremos este primer webinar del 2024 sobre la vivienda con criterios de eficiencia energética a cargo de los colegas de México. En ese sentido, como podrá haber visto en la agenda, contaremos con dos ponencias importantes, Uno de ellos es referente al proyecto piloto de eficiencia energética y sustentabilidad, a cargo de Raúl Pacheco, que es director de Desarrollo de Vivienda Sustentable y Diseño de CONAVI. Y la segunda será sobre la sustentabilidad como eje transversal en la política para el derecho a una vivienda adecuada, a cargo del señor Arturo Mondragón, de la Gerencia de Iniciativas Interinstitucionales de Infonavit, ambas instituciones de México. También destacar que posteriormente a cada una de estas ponencias vamos a tener un espacio de sesión interactiva con el propósito de poder generar esta interacción entre el ponente y por supuesto cada uno de ustedes que nos acompañan. En ese sentido, también comentar que en caso de tener alguna consulta, algún comentario, por supuesto que pueden utilizar la herramienta del chat que tiene también aquí la Zoom. En ese sentido, previo a dar ya el espacio a nuestros ponentes del día de ahora, quisiera solicitar el apoyo de cada uno de ustedes para activar sus cámaras, poder tomar la captura de registro de este webinario con motivo de poder hacer difusión de la misma. Entonces, si me apoyan habilitando sus cámaras para tomar la captura respectiva, se los agradeceré. Vemos que se están habilitando cámaras. Entonces, a la cuenta de 3, estaremos tomando la primera captura. 1, 2, 3. Permítame un momento. Bien, muchísimas gracias. Y como les comentaba, entonces tenemos estas dos ponencias el día de ahora, para el cual cedo el espacio al director Raúl Pacheco para iniciar con esta primera ponencia referente al proyecto piloto de eficiencia energética y sustentabilidad. Estimado director Pacheco, adelante por favor. Ya, ¿qué tal? Sí, pues cederle la palabra al compañero Arturo Cervera para presentar precisamente el proyecto piloto de Infonavit. Gracias.
Correcto, muchas gracias Raúl y buenos días a todas y a todos. Y vamos a compartir el proyecto piloto de eficiencia energética en vivienda existente y a través de procesos autoproductivos. Entonces, bueno, básicamente voy a dar los retos de inicio que tenemos en México y que seguramente compartimos los países, los países que estamos aquí en CISCA, pero pues básicamente lo que nos dice es que un estudio de UNO Habitat nos dice que básicamente 4 de cada 10 viviendas, sin importar cómo se produjeron, pues están en una situación de que son viviendas no adecuadas. 4 de cada 10 viviendas en México no son adecuadas, ya sea por los materiales o por el hacinamiento o carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. En este caso, del lado izquierdo pueden ver viviendas que se hicieron en los 2000, 2010, por medio del mercado, y del lado derecho, pues viviendas que hace la gente que autogestionas sin ninguna ayuda, ni asistencia técnica, ni gubernamental. Y pues básicamente nada más hacer referencia que en México el parque habitacional, básicamente el 62.8% del parque habitacional, pues son viviendas autoproducidas. ¿Qué quiere decir una vivienda autoproducida? Pues es una vivienda que hace la gestión de la construcción y edificación la lleva las personas que la van a habitar, y pues con datos de nuestros censos y del INEGI, pues sabemos que el deseo más persistente de la gente es seguir autoproduciendo sus casas. Básicamente 6 de cada 10 personas en México quisiéramos construir nuestra propia casa, y pues hay 4 de cada 10 quisieran comprarlas, y hay un 7.7% que preferirían ellos rentar. En este sentido, pues de este parque habitacional y con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, pues básicamente el rezago habitacional en México es básicamente de un poco menos de un cuarto del parque habitacional en el país, es decir, 8.9 millones de viviendas. En este sentido, los retos, pues entendiendo que la mayor parte se autoproduce, sobre todo en el sur del país, y todos los quintiles de ingreso autoproducen en México, pues los retos que vamos teniendo, pues por un lado es que el 65.3% de estas viviendas autoproducidas, pues tienen algún problema estructural, llámese problemas estructurales, como lo ven en la gráfica a la izquierda, problemas de filtraciones de agua en primera instancia, grietas y cuarteaduras, y en la segunda y la tercera y la cuarta, pues son ya del 16 al 10%, pero ya son temas más preocupantes, como temas de deformaciones en marcos de la estructura, levantamientos o hundimientos de piso, o fracturas o deformaciones de vigas y traves. Ese es el estado en el que está la vivienda a 2020. Y pues también por otro lado tenemos el gran reto de la falta de acceso a asistencia técnica y financiamiento. Básicamente el 84.6% de la población que autoproduce su vivienda lo hace a través de financiamientos no formales, es decir, este gran parque habitacional, pues en su gran mayoría, pues no tiene un financiamiento ni bancario, mucho menos un subsidio de las entidades de gobierno o institutos encargados de vivienda social. Entonces, pues es un reto muy fuerte, puesto que eso nos lleva a que de este gran rebanada del pastel del parque habitacional, pues básicamente solo el 3 de cada 100 viviendas pues tienen el privilegio de tener un arquitecto, ingeniero o un asistente técnico para realizar su hogar. Cuando existe un financiamiento formal, pues obviamente esto sube hasta el 9%, pero pues básicamente el tema preocupante es que la gran mayoría de la población no tiene ese acceso, y eso nos conlleva, como ven en la gráfica, bueno, en la imagen de la derecha, pues que la falta de asistencia técnica y visión a largo plazo para lograr un crecimiento progresivo,
y ordenado se traduce en ocasiones en deficiencias en habitabilidad, en algo que nos atañe el día de hoy, el confort térmico, funcionamiento, seguridad estructural y pues además de la eficiencia energética. En este sentido, otro de los retos que tiene la vivienda, la vivienda popular, la vivienda autoproducida en México, pues que también, o sea, si bien sabemos que en Latinoamérica el sector de los edificios y la construcción es responsable del 24% del uso de energía y el 21% de las emisiones de CO2, pero también es esta población que está en mayor parte en situación de vulnerabilidad, pues sabemos que tan solo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, que de 2000 a 2016 estos riesgos naturales, climáticos y antrópicos derivados algunos del cambio climático, pues han afectado a más de 33 millones de personas a nivel nacional y dañado 1.3 millones de viviendas. En este sentido, la mayor parte de los desastres que se dan en México, básicamente el 99 de cada 10 declaratorias de desastres son por temas hidrometeorológicos, como lo que nos pasó hace poco en Acapulco, son temas derivados de huracanes, de lluvias, de inundaciones. Y pues en ese sentido, pues uno de los grandes problemas pues también es la satisfacción de los usuarios dentro de su vivienda, ya en temas de confort térmico y diseño bioclimático de sus viviendas. En este sentido, pues alrededor de 4 de cada 10 hogares en México están poco nada satisfechos con los aspectos del diseño bioclimático y la protección contra el clima de su vivienda, como lo vamos a ver ahorita en el piloto. Entonces, este es un tema pues preocupante porque básicamente en el rezago que se mide en México no tenemos la posibilidad de poder medir el confort al interior de cada una de las viviendas. Y pues por eso de aquí detona la pregunta que derivó en el piloto, si es posible construir viviendas sustentables a partir de procesos de autoproducción y sobre todo mejorar viviendas existentes con temas con temas sustentables de eficiencia energética. En este sentido, pues, este piloto que hicimos en cooperación con la GIZ y Hábitat para la Humanidad, pues básicamente lo que hicimos fue, a través de un proceso participativo, pues fuimos definiendo y seleccionando de más de 90 familias los criterios de dónde íbamos a hacer el piloto. Y básicamente lo que decidimos fue hacerlo en 4 distintos climas, 2 en localidades más urbanas y 2 en rurales. Y escogimos climas, como lo pueden ver, clima semiseco, cálido húmedo, templado subhúmedo y templado semicálido. En este sentido, pues lo que quisimos hacer en la selección también de las personas que participarían en este piloto fue hacer una simulación pensando en los distintos programas que ofrece el gobierno desde subsidio, como el de la Comisión Nacional de Vivienda, créditos que ofrece el Infonavit, o también pues otras entidades vía la sociedad de préstamos o micropréstamos a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y el FOBISTE, para pues escoger a familias con ingresos no mayores a $815 para, pues, para poder ir identificando con ellos estrategias de eficiencia energética y sustentabilidad para que ellos decidieran a través de procesos participativos sus necesidades de una forma limpia, asequible y sostenible, teniendo y siendo siempre la premisa que el control de todo el proceso y las decisiones quedara siempre en las familias y que ellas decidieran qué sí y qué no hacer en sus viviendas si no fuera una imposición desde solo instalar algún tipo de tecnologías, más bien que la familia entienda por un lado qué es la eficiencia energética y la sustentabilidad, y por otro lado, pues que también ellos digan qué sí o qué no les conviene. En este sentido, bueno, pues a través de estos 9 pasos que les voy a explicar, pues es como fuimos logrando este piloto. Entonces, pues en primer lugar, hicimos talleres de sensibilización, dándole conceptos conceptos pensados
en las personas y no pensados desde una política, porque pues básicamente las familias no entienden pues qué es el cambio climático o es algo que no les es tan compatible. Entonces llevamos los conceptos y los términos de sustentabilidad a su entendimiento, y pues básicamente fuimos entendiendo cómo hablarles, como les decía, de eficiencia energética, desde sus necesidades, desde sus usos y costumbres, y pues los impactos que tiene el no uso de la eficiencia energética y sustentabilidad pues en su vida diaria. Entonces, en este sentido, pues se logró una visión crítica y propositiva para que los mismos habitantes que participaron en estos talleres, pues fueran a través de este proceso educativo, entendiendo pues cómo ahorrar, cómo hacer su día a día de su consumo pues más sustentable. Y bueno, pues a partir de esto seleccionamos a 41 familias para que pues siguieran participando ya de acuerdo a sus necesidades en el piloto. Y bueno, pues fue básicamente del diagnóstico, se hizo un diagnóstico por cada una de estas 4 regiones, y pues obviamente entendimos que la falta del confort térmico es una necesidad sentida entre las familias. Y pues básicamente, como pueden ver en las gráficas de la izquierda, pues la gran necesidad, todas las familias tenían una sensación térmica de 3 o más meses al año de un calor extremo. Este mismo calor pues los hace tener que vivir fuera de la vivienda más de 5 o 6 horas al día en tiempos de calor. Al lado derecho pueden ver algunos ejemplos de las viviendas, y obviamente teníamos en un clima de San Cristóbal de las Casas, que es en el sur de México, en Chiapas, pues es un clima templado subhúmedo en una región maderera, en el que uno de los problemas, el problema más fuerte también era el frío. Es la imagen de donde dice Monte Sión, Chiapas, la foto que está a la esquina inferior derecha, en la que el problema es que tenían también una pérdida de calor por el frío que hacen las noches. Entonces, las familias en este sentido, pues empezaban a meter leña o mecheros con leña al interior de las casas y de los dormitorios para poder abatir el frío, y sabiendo nosotros, pues el problema que representa para salud el dormir con carbón o con leña prendida. Entonces, pues las necesidades que se identifican, pues fue, como ya les decías, la falta del confort, el tema de que no hay suficiente ventilación e iluminación natural, y obviamente las alturas, materiales y orientaciones no son adecuadas para el clima que se encuentran. Si pueden ver, pues básicamente todo el arquetipo lo vamos a ver un poco después. El arquetipo de las viviendas es el mismo, es un block con concreto y techos de lámina o losa de concreto. Entonces, pues, independientemente de la región, pues obviamente pues no responde a temas de bioclima. Y en este sentido, pues después uno de los grandes retos que también identificamos, pues que se tuvo que capacitar al personal técnico, en este caso de Hábitat para la Humanidad, para que entendieran más cómo, desde su actuar, cómo atender el tema del análisis bioclimático, el tema de la sustentabilidad. Y este es un dato que tenemos de las investigaciones que hemos hecho desde la gerencia, en el que pues básicamente de los asistentes técnicos que están en los programas afiliados a autoproducción, pues básicamente solo 2 de cada 10 arquitectos tienen conocimientos técnicos en cuestiones de sustentabilidad. Entonces es grave porque pues si desde los mismos asistentes, que son pocos y que no tiene acceso a la gente, tampoco tienen una formación ni social ni integral de sustentabilidad, pues estamos en problemas. Y que bueno, es algo que, para que estén tranquilos, que algo que la Comisión Nacional de Vivienda, y en este caso Raúl, que está aquí, pues ha estado trabajando mucho en justamente hacer asistentes técnicos integrales, y con todos estos parámetros que nosotros en este piloto pues lo vemos en el mercado abierto en deficiencia.
En este sentido, después se diseñaron los anteproyectos con las herramientas comunes de Design Builder, buscando pues que al menos se lograra un 20% de eficiencia energética en las simulaciones. Lo que es importante, pues básicamente, es que sí mencionar que todas estas herramientas están enfocadas en viviendas nuevas y de mercado y no están tan especializadas en algo que ya es existente y en cómo mejorar algo que ya está hecho y que tiene muchos asegúnes para su consolidación. Y en este sentido ya después hicimos unos talleres de implementación en los que se le decían pues, cómo pueden recuperar las familias la energía, con simulaciones, con maquetas, y pues el tema es que cada una de las familias generara un diagnóstico de sus necesidades y las posibles soluciones para tener una casa sustentable. En este caso, pues se hizo la alegoría de una casa mágica, que pues fuera una casa en confort, llevándolas a su entendimiento. Y pues básicamente algunas de las reflexiones, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas decía, pues bueno, es cierto, es la imagen de la derecha, en la que nos decía que si tiramos muchos árboles, pues está bien usar una estufa que gaste menos leña, ¿no? Entonces, en este sentido, después se le dio a todas las familias un menú de opciones en las que cada uno de ellos iba eligiendo qué medidas respondían a su problemática en particular y pues iban eligiendo qué sí y qué no querían para su vivienda, desde procesos muy simples como una estufa ahorradora de leña, calentadores solares, dispositivos ahorradores de agua, patios de iluminación, que en este caso pues es un tema, era un tema fuerte pues, porque básicamente la norma o lo que generalmente hace la gente al autoproducir es que no deja espacios de iluminación porque pues obviamente tienes desconocimiento del reglamento y quieren hacer un máxime del uso del suelo que tienen. Entonces pues el reto en hacerlos entender a las familias que debían de romper losas prehechas que les costaron, que les tuvieron un costo, pues es un tema de carácter social entre los arquitectos y los técnicos en educación de hábitat, pues pudimos lograr en algunos casos. Obviamente, pues temas de focos ahorradores, una doble cubierta, un falso plafón para techos de lámina para evitar pérdidas o ganancias máximas de calor, impermeabilizante, un tema que es importante entender que, pues, hablando de eficiencia energética, tener una envolvente cerrada, pues, puede beneficiar en climas, en ciertos tipos de clima, y que, pues, a veces pensamos que dejar un material aparente como un tabique o un bloc es bueno, y, pues, no, en este caso, la gente entendía que tal vez era un acabado y no, pues, al poner un enjarre, pues, vas mejorando la eficiencia de cada una de estas viviendas. Y bueno, en este sentido, ya en el tema de la implementación, cada familia, bueno, Hábitat para la Humanidad, para abatir costos, hizo la compra consolidada de los materiales y las visitas de obras y la asistencia técnica, obviamente, y las familias, pues, ellas eligieron y contrataron y pagaron a su albañil, a su mano de obra, y también ellos participaron en algunas tareas y con mano de obra dependiendo de sus capacidades. Entonces, pues, ¿cómo transitar hacia la autoproducción de la vivienda sustentable? Pues, uno, y es lo más necesario, sí o sí deben de participar las familias. Es el agente de cambio para que una vivienda continúe en el transcurso de su vida siendo sustentable o no sea sustentable. Obviamente, el tema de la asistencia técnica y social es definitivo. En cuestión, pues ya gubernamental, pues los mantos no deben de ser, no deben de estar ligados a un criterio de ahorro, más bien tiene que ser una visión integral del entendimiento de la vivienda, y pues por eso los criterios sustentables deben ser transversales, y pues para seguir incidiendo, pues esta información pues y resultados se sistematizó y se hicieron varios videos y varias infografías que se metieron en el sitio, en la Plataforma Nacional de Autoproducción del Gobierno de la República, que es decideyconstruye.gov.mx. Obviamente, pues, de los grandes aprendizajes,
pues obviamente pues, se deben de complementar el menú de estrategias. Obviamente tenemos hay medidas que no están diseñadas en las primeras etapas de las viviendas y obviamente es mucho más barato el hacerlo desde un principio bien, pero bueno, en este caso, como pueden ver en las dos imágenes, hay un tema en el que se tiene un desconocimiento de qué inclinación y cómo usar los techos de lámina. Creo que es importantísimo. En este caso fue el caso de Veracruz de los Tuxtlas en cálido húmedo, húmedo, que ahorita lo vamos a ver. Y por otro lado, pues también hay ciertas estrategias en climas fríos de San Cristóbal de las Casas que puedes hacer un falso plafón con triple en el que evitas la pérdida de calor porque pues obviamente tu techo era un techo de lámina, ¿no? Entonces, ¿cómo transitar al diseño bioclimático? Si bien pues se ha escalado el uso de ecotecnologías, pero pues obviamente esta oportunidad de resolver el confort térmico es importante y como pueden ver, pues era lo que les comentaba hace rato, el arquetipo de cada una de las viviendas, aquí lo tenemos más detallado, no responde a la necesidad de cada bioclima, pero se puede lograr revertir esta situación y pues obviamente pues la mayor parte de las estrategias pues es básicamente gratis siempre y cuando tengas el privilegio de poder planear tu vivienda al integrarlo desde etapas iniciales. Y pues aquí pueden ver algunos resultados del piloto, los antes y los despuéses. Y aquí lo podemos ver un poco más claro. Si pueden ver en el que les comentaba de los Tuxtlas, tenía un techo de lámina, una pintura verde y no tenía la altura necesaria. Y bueno, pues se logró mejorar la altura y pues obviamente en cada una de estas viviendas el que la gente ya pudiese vivir durante el día o resguardarse dentro de su vivienda. Obviamente de las simulaciones obteníamos hasta un 33% de ahorro energético, se mitigaban pues cerca de 1 tonelada de CO2 al año y se mejoraba, según las simulaciones que se hicieron, el 42% del confort. Ya en encuestas y recibos, pues se mejoró el 72% de abatimiento en recibos de luz y consumo. La parte más importante, pues que el 97% de las familias considera que fueron atendidas sus necesidades, que era algo importantísimo para nosotros en materia de autoproducción, que se sintieran identificadas y felices de las soluciones. Y pues por último, pues el 97% pues percibe que sí mejoró muchísimo el confort de su vivienda. En este sentido, bueno, aquí están algunos de los materiales que se hicieron ya para seguir difundiendo los temas de la vivienda sustentable, el uso de energía, eficiencia energética y los cuatro distintas, cuatro distintas fichas por tipo de clima para ir viendo el tema de su vivienda. En este sentido, pues, y para finalizar, pues sabemos que cuando la eficiencia energética se aplica con un criterio transversal e intrínseco en toda la intervención de vivienda y con especial énfasis en la arquitectura bioclimática a través de un proceso participativo, es posible superar el rezago cualitativo y la pobreza energética de forma limpia, asequible y sustentable. Y bueno, aquí está la guía de esta publicación y también les compartimos en el chat el tema de la liga con todos los videos y dónde están alojados en la plataforma de CIE Construye, que se hizo un sitio que se llama Mi Hogar Consentido, es toda esta información. Y pues muchas gracias y bueno, pues quedamos en esta pregunta, si es posible o no llevar la eficiencia energética y sustentabilidad en vivienda popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Arturo. Una información sumamente importante y relevante, ¿verdad? Sobre ese tema de la eficiencia energética, en el tema de la vivienda y sobre todo la importancia de incluir
a las poblaciones, a las comunidades en estos proyectos. Y como lo mencionábamos anteriormente, el propósito también de estas ponencias, de estos espacios de intercambio de información, de conocimiento, es poder generar la interacción ponente con cada uno de los participantes que nos acompañan el día de ahora. Por ello, vamos a iniciar una votación con la pregunta que ya hacía Arturo. En breves momentos verán la pregunta para que ustedes puedan también responderla. Como les comentábamos, el propósito es poder iniciar este tema de la participación, interacción entre cada uno de ustedes, y solamente unos momentos estaríamos iniciando con la votación. Para dar inicio, hay unos pequeños detalles de el internet. Listo, ya está iniciada la votación. En sus pantallas podrán ver la pregunta, que ¿es posible incluir medidas de sustentabilidad y eficiencia energética en vivienda existente a través de procesos autoproductivos? Ustedes ahí pueden contestar a esta pregunta indicando sí o no. Daríamos alrededor de 3-4 minutos para que los participantes que nos acompañan puedan ir respondiendo, y posteriormente vamos a estar compartiendo los resultados. Entonces, los invitamos a que en sus pantallas que aparece la pregunta sobre ¿es posible incluir medidas de sustentabilidad y eficiencia energética en vivienda existente a través de procesos autoproductivos? Pueden indicar ahí las respuestas, ya sea lo consideran que sí es posible o que no. Damos unos breves minutos. Perfecto. También, si en caso que no puedan contestarla en la votación, pueden utilizar también la herramienta del chat, también es viable. Entonces, damos un minuto más, ya tenemos varias respuestas. Seguimos para que puedan votar las demás. En este espacio pueden votar ya sea sí o no, como ustedes lo consideren más oportuno. Damos alrededor de unos segundos más para que terminen de votar los demás participantes. Listo. Bueno, vamos a finalizar entonces la votación. Y vamos a compartir los resultados. Perfecto, creo que ya logran ver los resultados. Entonces, estimado Arturo, le cedaría a usted la palabra para poder dialogar en base a estos resultados, donde la mayoría vemos que es una respuesta positiva. Entonces, le dejo el espacio para poder dialogar sobre la respuesta y los resultados que tuvimos. Perfecto, muchas gracias. Pues básicamente creo que tal vez tuve que haber hecho la pregunta al principio, porque pues ya viendo el piloto, pues podremos decir que sí. Pero igual para los que pensemos que no es posible, pues básicamente lo que tendríamos que estar pensando es cómo transformar las conductas y cómo llevar a que la gente piense que no la sustentabilidad es un algo más pegado, sino que desde los hacedores de política, los implementadores, los asistentes técnicos y sobre todo las familias, que entendamos que es algo que tiene que ir siempre pegado a nuestras viviendas. O sea, el reto del confort térmico en el futuro, pues estamos viviendo en algo que le dice Naciones Unidas la evolución. Ya no estamos en una crisis climática, sino en tiempo o calentamiento global, sino estamos en un tiempo de ebullición del planeta. Entonces, en ese sentido, pues los inviernos por un lado serán más fuertes, pero también las épocas de calor serán cada vez más y más y más fuertes por este cambio del clima del planeta. Entonces, pues tenemos que entender cómo replantear el entendimiento de cómo se construye un hogar, de cómo podemos resguardarnos de manera fácil y eficiente del clima, y pensando que pues obviamente no nada más es el calor, sino también pues cuando hay inundaciones, lluvias extremas,
y pues en eso pues va a ser los siguientes años y sobre todo entender que lo que se tiene que hacer es, sí, en la vivienda nueva es fácil implementarlo, pero en la vivienda que ya está construida es donde está el gran reto de cómo hacerla o cómo llevarla a un nivel de eficiencia energética y sustentabilidad. Muchas gracias. Muy amable, estimado Arturo. Vamos a detener entonces de compartir los resultados de la encuesta, de la votación, y consultamos también si algunos de los participantes tienen alguna consulta adicional, algún comentario particular para que puedan levantar la mano. Estimada Karen, veo su mano levantada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias, Carla, por este espacio. Muchísimas gracias a todos. Voy a cerrar mi audio para privilegiar voy a cerrar más bien mi video para privilegiar el audio. Arturo, pues muchísimas felicidades porque creo que siempre hablamos mucho, digamos, como de eficiencia energética y de sustentabilidad, pero no siempre sabemos cómo aplicar esos conceptos en un sentido práctico. Y creo que lo que tú nos presentas es esos ejemplos prácticos que nos ayudan a entender mucho más estos conceptos que usualmente manejamos a veces desde los gobiernos en un sentido como un poco más abstracto. Entonces, pues felicitar esa presentación, Arturo. Yo soy de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Trabajo soy colega de Gabriel Sánchez en la MEXID. Y yo te quería preguntar, me parece que evidentemente en estos ejemplos la coordinación interinstitucional es fundamental y es un reto, me parece que no sé si decir a vencer o es un reto que hay que enfrentar. En ese sentido, por ejemplo, desde la CONUE en México también se hacen y se impulsan muchas actividades de eficiencia energética. En ese sentido, en el marco de este proyecto, ¿cómo hicieron esa vinculación interinstitucional? ¿Los apoyó la CONUE? ¿Cómo fueron, digamos, armando el proceso de implementación? Porque me queda claro que debe de haber sido, pues, evidentemente coordinación con autoridades locales, pero a lo mejor supongo que también con otras a nivel federal. En fin, creo que esas lecciones aprendidas de la coordinación interinstitucional creo que nos ayudaría a conocerlas. Muchísimas gracias y felicidades y gracias por compartir también en el chat la información, ¿no? Ya veo que está ahí y por mi parte la revisaré con entusiasmo, pero bueno, muchas felicidades, Arturo. Cierro el micrófono. Gracias, Carla. Saludos. Arturo, adelante, por favor. Ok, no, pues, no, pues muchas gracias, Karen. Y pues básicamente lo que tengo que decir es que este es un trabajo que no es aislado, sino es un trabajo que está que se hizo dentro de una estrategia que se llama Estrategia Nacional de Autoproducción. En este sentido, este gobierno, su misión fue pues regresarle, darle prioridad a la autoproducción, pero pensando en que la gente es la que decidía el qué y el cómo se iba a hacer en su casa. Entonces, pues, en este sentido, pues, se firmó un convenio marco para el fomento de la autoproducción para atenderla desde todo el ecosistema de la autoproducción, desde las personas, desde el financiamiento, el acceso al suelo, vínculo con el desarrollo urbano, desde el tema de comunicación y asistencia técnica. En este sentido, pues, nos envolvimos todas los organismos nacionales de vivienda, encabezados obviamente por SEDATU, pero pues estamos trabajando en conjunto, pues obviamente con mi querido y buen amigo, el arquitecto Raúl Pacheco, un servidor desde Infonavit, también desde el Fondo para Vivienda de los Trabajadores, que es el FOBISTE, la Sociedad Hipotecaria Federal, que son fondos para mercado abierto. Entonces, todo este ecosistema empezamos a trabajar y empezamos a tener ciertos puntos para ir desarrollando, obviamente cada quien dentro de sus atribuciones regulatorias, pero pues íbamos teniendo un marco
una línea base y un programa de trabajo que fuimos desarrollando pues todas estas instituciones en la que, bueno, pues nos tocaba de alguna manera coordinar los trabajos, pero pues obviamente el trabajo y puntual de cada una de las instituciones pues es vasto y es mucho, como lo vamos a ver ahorita en la presentación de Raúl. En la que ellos pues también empezaron a tener, bueno, no quiero darles spoilers, pero tienen unos sitios especializados en vivienda, en vivienda sustentable desde la comisión y han mejorado mucho todo este trabajo de llevar a una vivienda sustentable. Obviamente ellos, porque tienen un subsidio y tienen una fuerza mayor que la otra parte del mercado, entonces empezamos a ver desde cómo sí y cómo lograr este cambio. Entonces fue esa visión conjunta en realidad. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vemos también otra mano levantada. Estimado Eduardo, adelante, por favor. Muchísimas gracias por el espacio y la verdad es que quiero felicitar a Arturo por todo el trabajo que nos está mostrando, que obviamente se ve fácil en un par de láminas, pero obviamente representan ese enorme esfuerzo de coordinación y de trabajo coordinado y conjunto entre diferentes instituciones. Me presento, Arturo, yo soy Eduardo Palucho, yo soy el gerente de los temas económicos dentro de la dirección ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Y bueno, con Carla hemos estado conversando y aquí está Karen también, que nos acompaña en muchas de las reuniones que tenemos con los enlaces de eficiencia energética que manejamos dentro del eje económico. Y comentarte que uno de los temas que tenemos dentro de las líneas de trabajo está enfocado en la eficiencia energética en el sector residencial. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que aquí tenemos espacios como para poder juntar la experiencia que ustedes tienen a raíz de que estamos trabajando justamente en la definición de algunas de las actividades a poder impulsar específicamente en el tema del sector residencial. Y creo que la experiencia que ustedes han logrado, esa buena práctica, nos puede ser de utilidad para este sector específicamente de eficiencia. En ese sentido, quizás a través de Carla vamos a hacer el enlace como para poder invitarte a que nos puedas acompañar en un espacio con los enlaces que vemos el tema de eficiencia, específicamente con el sector de eficiencia residencial, para poder tener un intercambio y poder aprovechar esa buena experiencia que ustedes han tenido, porque creo que lo que tú mencionabas metodológicamente ha sido de mucha importancia en el sentido de entender y de llegar al sector, digamos, hablando su propio idioma, ¿no? Y poder tratar de darles esas soluciones prácticas y que sean fácilmente de ejecutar. Incluso los apoyos y los materiales que han generado me parecen sumamente interesantes. Tenemos esa gran característica en la región mesoamericana, de esos climas también tan distintos, que nos puede servir justamente el ejemplo que ustedes han desarrollado como para poderlo implementar. Así es que para cerrar mi espacio, reiterar la felicitación por el trabajo que han venido desarrollando y poder invitarte a que nos puedas acompañar en este otro espacio también como para poder tener un intercambio y potenciar lo que estamos desarrollando en el marco de eficiencia energética también. Así es que muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto sería acompañarlos porque justamente esa es la intención de nuestro eje de comunicación, que no quede nada más en un proyecto o o en un piloto, sino que se difunde y se democratice la información. Por eso se hizo esta página de Decide y Construye con todos los videos de YouTube. Si se meten a las ligas, uno sí es el piloto, pero otro es todo el material que se genera a partir de ello. Y sobre todo, la gran verdad es que todo se hace con un tema, es un término que ahora se dialoga mucho, que es el término de suficiencia. Suficiencia quiere decir todo lo que tienes que hacer para lograr un cambio de conducta. Y el cambio de conducta que queremos es que obviamente que la gente construya mejor, que viva mejor, que tenga un tema de eficiencia energética y sustentabilidad en su vivienda. Entonces, ese es como el gran rector que tenemos, cómo lograr que se transformen las conductas de todo el mercado, o sea, desde los oferentes, proveedores de servicios y de los mismos hacedores de políticas. Es muy importante que entiendan que no nada más es instalar ecotecnología, sino es un sentido más completo de la vivienda. Y bueno, pues muchas gracias y quedo a la orden. Gracias, Arturo. Solamente hacemos la referencia a una pregunta que tenemos aquí en el chat.
Y Johnny nos pregunta, bueno, primeramente dice felicidades por el trabajo, luego consulta que si tienen información en el web sobre los programas utilizados para los análisis técnicos de confort interno en las viviendas. En el sitio web no, pero es un programa muy solicitado que se llama Edge, que es un programa que usan pues, los desarrolladores de vivienda o hacedores de política pública en vivienda para hacer la simulación en viviendas nuevas. Entonces, es ese programa, Edge se llama. Ahorita pongo la liga del programa. Muy amable, estimado Arturo, muchísimas gracias. Y bueno, previo a dar ya el espacio también a Raúl para la siguiente ponencia del día de ahora, queremos solicitar nuevamente el apoyo de cada uno de ustedes para habilitar las cámaras. Ya tenemos más participantes que se han venido agregando en el lapso del tiempo que llevamos el webinar, entonces queremos tomar una nueva captura de pantalla para efectos de difusión de este webinario. Entonces, solicitamos el apoyo para que puedan activar las cámaras. Muchísimas gracias. Se están activando. Damos unos pequeños segundos mientras terminan de activarse. Muchísimas gracias para quienes han activado las cámaras. A la cuenta de 3 voy a tomar la captura. Se siguen activando cámaras. Muchísimas gracias. A la cuenta de 3 tomamos la primera. Perfecto. No sé, dando cámaras. Perfecto. Bueno, a la cuenta de 3 voy a tomar la captura. 1, 2, 3. Permítame un momento, por favor, para verificar que todo haya salido bien. Permítame unos segundos. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tomado la captura para, como les comentaba, la difusión correspondiente de este webinario. Y para continuar con los temas de agenda, damos el espacio a Raúl Pacheco, que él es director de Desarrollo de Vivienda Sustentable y Diseño de la CONAVI de México, y la presentación será sobre la sustentabilidad como eje transversal en la política para el derecho a una vivienda adecuada. Estimado Raúl, muchísimas gracias. Cedemos el espacio. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues sí, un poco ha comentado ya mi compañero Arturo Cervera precisamente esta política y bueno, desde mi lado les vamos a platicar precisamente cómo lo hemos tomado, ¿no? Es decir, tener como eje transversal en esta política y desde este marco del derecho. Entonces, bueno, pues primero la Comisión Nacional de Vivienda, ¿no? Es una institución del Gobierno de México que otorga apoyos y subsidios de vivienda dirigidos a las personas que más lo necesitan. En nuestro caso, estos subsidios, pues no es un crédito, ¿no? Simplemente va subsidiado el recurso y, bueno, pues todos los trámites al final de cuentas en el tema de la política son gratuitos. Desde esta administración, ¿no? A finales de 2018, la comisión toma la encomienda de garantizar que la población de bajos ingresos acceda a una vivienda adecuada. Nos platicaba un poco Arturo hace un momento del porcentaje que se ha identificado en el país de precisamente todas estas viviendas que no cuentan con estas condiciones. Y bueno, pues la comisión toma como esta encomienda. Esto a través del otorgamiento de subsidios y la ejecución de programas de vivienda social, centrándose en los lugares más vulnerables. Al final de cuentas, nuestra población objetivo, nuestra población prioritaria se encuentra en estas condiciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, la misión de la comisión pues pretende asegurar que las personas ejerzan su derecho humano a una vivienda adecuada a través del diseño, coordinación y ejecución de los programas del Gobierno de México, con este acompañamiento de especialistas. También nos platicaban un poco precisamente de esta deficiencia o esta autoproducción de vivienda que no siempre va acompañada, ¿no? Desde este lado, bueno, se incorpora desde este inicio de la administración y se prioriza precisamente a la población en pobreza, marginación, riesgo y vulnerabilidad. Básicamente, un poco es el tema en general de la comisión. A través de estos programas, en particular, se toman 5 estrategias. Una de estas estrategias está en el tema de disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en condiciones más vulnerables para contribuir en la disminución de la desigualdad y la promoción del territorio. Ampliar los mecanismos de otorgamiento de subsidios, es decir, para cubrir diversas necesidades en materia de vivienda de la población en situación de vulnerabilidad.
También toma como estrategia el fortalecer los procesos de producción social de vivienda asistida. Aquí es donde se incorpora participar en la consolidación de un sistema de vivienda adecuada y con este acompañamiento, con esta asistencia. Toma como una cuarta estrategia el asegurar la calidad y la sustentabilidad de la vivienda para garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad estructural, accesibilidad y adecuación cultural. Parte de estos componentes de la definición de una vivienda adecuada. Y por último, el potenciar el uso de los recursos y programas de los 3 órdenes de gobierno para el aprovechamiento de estos por parte de la población en las condiciones más vulnerables. En el tema de sustentabilidad, la Comisión lo asume como un eje transversal, ¿no? Desde este marco de la política. Estos componentes, a los componentes de una vivienda adecuada, en donde, bueno, vemos aquí un poco estos 7 componentes: seguridad de la tenencia, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Y en este tema de tomarlo como un eje transversal, pues se ha identificado que se ha logrado incidir en 4 de estos 7 componentes. En el tema de asequibilidad, pues al brindar condiciones en este tema de eficiencia energética y en la disminución del consumo de agua y de energía, pues se tiene una incidencia en este concepto. Al final, pues se reducen los gastos propios de la vivienda. En cuanto a la disponibilidad de servicios, materiales de infraestructura, pues también este eje transversal toma algunas alternativas. Cuando no hay una disponibilidad de algún servicio, bueno, pues se pretende o se incorpora algún elemento para poder dotar de estas condiciones a las viviendas. En el tema de habitabilidad, digamos, en el ejemplo piloto, pues todos estos beneficios que se tienen de eficiencia energética y del tiempo que pasan las personas dentro de su vivienda o en los espacios. En el tema de adecuación cultural, el tema de tener procesos participativos, también retoma esta parte de la adecuación cultural, ¿no? Es decir, no solamente es llegar a instalar, sino precisamente el llegar a diagnosticar y a conocer cómo habitan las personas, tener ese entendimiento y a partir de ese entendimiento poder tener una intervención integral de vivienda. En cuanto a las medidas de sustentabilidad y en estos programas se ejecutan y se establecen en las reglas de operación diferentes modalidades, algunas maneras de cómo atender a la modalidad de adquisición de vivienda y de lo que se ha estado trabajando desde algunas otras administraciones. Se establecen criterios para la evaluación de la adquisición de vivienda nueva en un esquema de cofinanciamiento. Si bien la comisión solamente otorga subsidios, y tiene esta manera de generar un esquema de cofinanciamiento en donde otra instancia aporta un recurso adicional y entonces en estos esquemas de cofinanciamiento pues se tienen estos criterios para el tema de vivienda sustentable. En este sentido, en estos criterios se incorpora el aprovechamiento de eficiencia energética, la reducción del consumo de agua, el manejo de residuos y la evaluación como tal para el etiquetado de la vivienda en cuanto a los conceptos de la ubicación, el equipamiento, densificación, sustentabilidad ambiental y mejores prácticas. En este sentido, se operó un poco hasta 2019 con 1,330 viviendas en los 19 estados del país. Este subsidio se otorga en función de entre más eficiente es una vivienda, se puede otorgar un subsidio mayor. En este caso es un subsidio de hasta 35 veces el valor de la UMA mensual en este país. Y esta es una de las modalidades. En el caso del mismo programa se tiene otra modalidad también en este esquema de cofinanciamiento. Es un mejoramiento integral sustentable en donde se tienen acciones directas a la envolvente térmica de las viviendas existentes para la sustitución o incorporación de ecotecnologías. En esta modalidad se tienen básicamente como 3 medidas, es decir, el incorporar sistemas renovables, el incorporar tecnologías eficientes y el intervenir la envolvente térmica de la vivienda. Veíamos un poco también en el ejemplo que nos presentaban la importancia de intervenir los elementos y la envolvente de la vivienda, porque eso permite una reducción del consumo de energía. Y si a eso le sumamos tecnologías eficientes, pues entonces tenemos un mayor ahorro energético. En esta modalidad se suma también la Secretaría de Energía, en donde ellos aportan un 10% del subsidio del total de esta intervención. La comisión aporta hasta un 30% de subsidio. Las personas también aportan un ahorro que ellos tienen para su propia intervención de hasta un 30%. Y esto se opera a través de un fideicomiso, que es quien brinda un crédito en este esquema de cofinanciamiento, ¿no? Ellos pueden dar este crédito de hasta el 65% y son intervenciones con un valor de hasta 25 veces el valor de la UMA mensual.
Estas dos modalidades, bueno, son de las que se han estado operando durante los primeros ejercicios y tienen este esquema. Sin embargo, como también nos comentaban, una gran cantidad de las viviendas en México, la mayor parte de la producción social se realiza de manera informal y sin asistencia técnica, y las viviendas las construyen las familias de forma progresiva, de acuerdo con sus posibilidades económicas, entre los propios y sin contar con este acompañamiento o con esta asesoría. Nos hablaban de un porcentaje de alrededor de un poco más del 60%. En este sentido, la Comisión toma este impulso a la producción social de vivienda, que es un proceso de acceso al suelo, construcción y distribución de vivienda con el control directo de las personas. Ahí es donde toma precisamente las personas este control y la importancia de tener procesos participativos durante todo ese proceso para su intervención. Y eso puede hacerse de manera individual, es decir, cada uno de los hogares o cada una de las familias, o también de manera colectiva, que en donde la propia comunidad se organiza para veíamos las compras consolidadas o para generar como esta construcción, a lo mejor en estos esquemas de participación colectiva. El tema de este impulso a la producción social de vivienda se puede hacer a través de una contratación de terceros o por esquemas de autoconstrucción, ¿no? Se realiza con el control de autoproductores y constructores, no tiene fines de lucro, se realizan estos procesos participativos y autogestivos y está prioritariamente atender a la población de bajos ingresos. Se tiene esta mezcla de recursos que hablábamos y de procedimientos constructivos y tecnologías y se prioriza el valor de uso y de las necesidades de quienes las habitan. Entonces, tomando este parámetro de la autoproducción, también en estos programas se incorpora esta manera o esta modalidad, digamos, de atender. También se tiene una modalidad de reconstrucción. También nos hablaban precisamente de estas viviendas que son vulnerables ante algún desastre. Y cuando ha sucedido, pues también la comisión atiende estas viviendas a través de esta modalidad. Y cuando las viviendas se ubican en una zona de riesgo que no se puede atender, pues entonces se puede partir a una reubicación de estas viviendas. También en estas modalidades es importante tener estas medidas de sustentabilidad. Aquí precisamente coincidíamos en el tema de las estrategias de diseño arquitectónico, ¿no? En este caso con el climático, en donde es importante considerar el tipo de clima, el emplazamiento de la vivienda en el propio espacio donde se pueda edificar, la configuración o forma de la vivienda, las alturas, ¿no? Esto que se hablaba del ejercicio de Veracruz, en donde no se identificaba la altura o no se tenía la altura necesaria para tener un confort, las formas de las cubiertas, los vanos de iluminación y ventilación, mecanismos o elementos de control solar y de viento, sistemas constructivos, ¿no? La parte de la envolvente, el propio material con el que se construye la vivienda, pues se suma en estas estrategias. Y en este tema de los materiales hay un reconocimiento por parte de esta y a través de esta política del derecho, también de reconocimiento de materiales naturales y los materiales industrializados. Asimismo, en todas estas intervenciones se prevé el ahorro de agua y energía, pues a través de estos mobiliarios o accesorios de grado ecológico o ahorradores para el uso eficiente del agua y de los combustibles. En este ejercicio y en esto que hemos estado realizando y atendiendo por parte de la comisión durante esta administración con esta cobertura del programa a nivel nacional, hemos identificado una gran necesidad también en el tema de mitigar esta carencia de servicios. Hablábamos hace rato de los componentes y de esta disponibilidad de servicios. Y entonces, en estos subsidios que otorga la comisión, además de otorgar un subsidio para mejorar la vivienda, para ampliarla, reconstruirla o ubicarla, pues también se apoya de líneas de apoyo complementarias, en este caso una línea muy específica de sustentabilidad, en donde esta comisión puede otorgar un subsidio complementario para la compra o instalación de tecnologías cuando existe esta carencia de servicios o deficiencia de ellos. Esto con la finalidad de mejorar las condiciones de las viviendas y el suministro de agua, gas, energía eléctrica y sistemas de saneamiento. Entonces, este subsidio se suma, digamos, al subsidio propio de la vivienda y en el subsidio propio de la vivienda se realizan estas intervenciones de eficiencia energética y de uso eficiente de los recursos. Nos hablaba también un poco de estas áreas de oportunidad de la asistencia técnica, ¿no? De estos profesionales, y entonces la comisión también estuvo en este mismo ejercicio y con esta práctica generando materiales de apoyo, herramientas, talleres, precisamente enfocados a la asistencia técnica en todos estos temas, en el tema de diseño bioclimático, en donde se tiene identificado los diferentes climas menos del país y qué estrategias pueden estar funcionando para estos diferentes tipos de clima.
La incorporación de ecotecnologías, pues también no todas las asistencias técnicas que participan en los programas pues tienen esta experiencia en haber instalado alguna ecotecnología y entonces también el tener como el material de apoyo. La construcción con materiales naturales, algo que nos enfrentamos cuando llegamos a atender las viviendas, implica tener este reconocimiento también de este uso de materiales. Sin embargo, es importante que la asistencia técnica conozca el proceso constructivo, los sistemas constructivos y el cómo funciona, para que entonces se brinde una seguridad estructural a través de reconstruir con esos mismos materiales o inclusive construir viviendas nuevas con materiales naturales. Pero es importante tener esa información y esa referencia para brindar condiciones tanto de habitabilidad y en ese mismo sentido de seguridad estructural. Asimismo, el tema de incorporar la vegetación. En gran parte del país se tiene esta ventaja a lo mejor de tener una diversidad de vegetación y entonces el aprovechar también esos elementos permite tener esta eficiencia energética. Asimismo, también la comisión genera herramientas, ¿no? Para mostrar las alternativas en función del tipo de intervención, si se va a hacer un mejoramiento en esta calidad con este tipo de climas. Entonces, ¿qué alternativas ya existen? Estas herramientas permiten tener una alternativa que les permita en este trabajo participativo a la asistencia técnica con las personas beneficiarias el poder tomar una decisión. Estas alternativas, pues es un abanico y entonces, en función de sus necesidades, poder identificar cuál y tener alguna referencia del subsidio que se va a estar ejecutando en esa alternativa. También el identificar el tipo del clima, no es importante pues, tener un mapa a lo mejor de ubicar la vivienda y entonces saber en qué condiciones estamos y en qué región ecológica por el tema de la vegetación, es importante que esta vegetación sea compatible y también tener materiales de apoyo como videos explicativos, algunas infografías y algunos demás. Todo este material está disponible en el tema de apartado de documentos técnicos de lo que veíamos aquí en CIESCO. También la comisión al final no solamente estas intervenciones buscan en las modalidades de autoproducción, reconstrucción y ubicación solamente la eficiencia energética, sino también atender la vivienda y todos los componentes de una vivienda. En ese sentido, pues es importante que en esta misma información que se brinda a la asistencia técnica esté la información de la normatividad, de cuestiones de habitabilidad para el diseño de los espacios, el mobiliario, usos y costumbres, el tema de la accesibilidad siendo también uno de los componentes de la vivienda adecuada, pues entonces, en función de las necesidades de las personas, qué adaptaciones se podrían estar haciendo en esas viviendas. El tema de instalaciones, cuando sí se cuenta con un servicio, también es importante tener un diseño eficiente de estas instalaciones. Hablábamos del tema de seguridad estructural y se incorpora el tema de mantenimiento. Si bien la comisión otorga un subsidio y a través de la asistencia técnica, un acompañamiento durante toda la intervención, al final las viviendas pues las siguen habitando las familias y es importante que las familias conozcan estas acciones de mantenimiento para que entonces se conserven esas condiciones de una vivienda adecuada. Ya en el tema más particular, tanto del acompañamiento y enfocándolo un poco en las ecotecnologías, se realizan por parte de las ciencias técnicas y también por la comisión algunos de los talleres para apropiación de esas ecotecnologías. Hablábamos de entrar a las viviendas, a los territorios y de partir de cómo resuelven esa necesidad las personas. Si bien hay una carencia de servicios, al final las personas resuelven esa necesidad de alguna manera. No siempre es una manera adecuada y entonces primero es importante entender cómo lo hacen, que también las personas participen para poder diagnosticar la importancia de hacerlo de una manera adecuada y entonces a través de este conocimiento mutuo poder identificar qué medidas se adaptan mejor a sus necesidades. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también implica algunas cuestiones de operación y de mantenimiento. Entonces, el que las propias personas se apropien de estas medidas para el tema de carencia de servicios e inclusive para el tema de eficiencia energética, pues permite tener como estos resultados que también veíamos en el video. ¿Cómo hemos avanzado? A través de esta administración, bueno, se han incorporado alrededor de 50, un poco más de 56,000 ecotecnologías, ¿no? Entre llaves lavadoras, inodoros, calentadores solares, estufas ecológicas, sistemas de captación de agua pluvial, sistemas de saneamiento, esto atendiendo alrededor de 25 viviendas, ¿no? Y un poco más de 88,000 personas. La distribución del país o de estas medidas, como lo vemos en la imagen, está, digamos, en algunos estados, ¿no?
gran parte en esta parte sur del país, y un poco eso también responde a estas necesidades que veíamos anteriormente del rezago habitacional, ¿no? Es decir, dónde se ubican estas necesidades, y ahí es donde esta comisión, digamos, tiene focalizadas esta población objetivo y esta población prioritaria. En el tema de asequibilidad, bueno, pues al tener estas medidas les permite a las viviendas, bueno, a los hogares tener un ahorro económico en el pago de servicios, el cual se estima en aproximadamente el 15% del salario mínimo. Esto implica en el tema de asequibilidad, si está definido el tema de asequibilidad en donde las personas no destinen más del 30% a los gastos de su vivienda, eso incorpora el tema de la adquisición o de la construcción de su vivienda, pero también del uso y del mantenimiento. Entonces, el tener estas medidas también tiene estos beneficios, digamos, para las personas. Y hablábamos de estos apoyos, ¿no? Es decir, estos subsidios complementarios en donde se han atendido alrededor de 6.600, se han otorgado 5.600 apoyos para entidades de servicios, con una inversión un poco más de 150 millones de pesos. Y el tema del reconocimiento de sistemas de rehabilitación de vivienda con sistemas constructivos tradicionales, en donde se han otorgado casi 1.800 apoyos para la creación de viviendas con estos materiales, por una inversión de 335 millones de pesos. Entonces, son estos un poco los datos de lo que hemos estado como avanzando a través de estas medidas y de este eje transversal entre las diferentes modalidades de atención. Y esto también tiene un beneficio, digamos, ambiental, que veíamos en la parte social, la parte económica y la parte ambiental. También como institución de gobierno, pues tenemos este compromiso y esta obligación de reportar y de medir un poco esos resultados en los compromisos internacionales para la mitigación de emisiones. En este caso, por lo menos con estas acciones de lo que se ha logrado medir a través de las herramientas de la Comisión, pues se tiene un ahorro del 20% de alrededor de las emisiones de CO2 equivalente y del 16% de carbono negro. Si bien las viviendas que ocupan, por ejemplo, leña para cocinar, pues lo seguirán ocupando, será de una manera eficiente. Y además, pues también con los beneficios que se generan en cuestiones de habitabilidad y de salud para las personas al tener medidas con mejores condiciones. También esta información se encuentra disponible en este mismo apartado de CIESCO, ¿no? En donde hay diversas ventanas para conocer, aparte de los programas, de estos resultados que vemos un poco en cuanto a la sustentabilidad, en cuanto a los materiales de apoyo para técnicos para la asistencia técnica, y también algunos materiales que han desarrollado con cooperaciones para las personas beneficiarias. No solamente es importante que la asistencia técnica conozca el cómo hacer las cosas, sino que también las personas beneficiarias, al ser el centro de los programas, tengan esta información porque ellos son quienes toman las decisiones. Entonces, con este sentido, es importante poner al centro a las personas, por lo menos desde el lado de los programas, en este caso de vivienda social. Y en este sentido, déjenme poner un video de 1 minuto precisamente de lo que las personas pueden opinar. En el marco de estos programas se han atendido pues cuestiones de reconstrucción, de ubicación, de autoproducción. Déjenme nada más cambiar de pantalla. Yo soy que no Yo me soy que no Disculpe, estimado Raúl, no logramos escuchar.
No se Creo que escucha no se escucha el audio. dejaré como el Dejaré como el link en el chat y bueno, básicamente con esa parte cerraríamos como la presentación. Perfecto, estimado Raúl. No sé si gusta, como tenemos la presentación, si gusta puedo apoyarle en proyectar el video. Ok, sí. Ok, sí. Perfecto, perfecto. Soy Genoveva Celsa Mejía Guzmán, soy de San Pedro Petacalá. Mi casita anterior era de adobe y de teja, fea, cuarteada de este lado. Cuando tembló, ya de los temblores anteriores, ya el último fue cuando se cuarteó más la casa. Ya vino la Arqui, empezaron a medir, a ver qué era lo que se necesitaba. Gracias al presidente y a Dios, pues que nos consideró dándonos esta casita. Estoy muy contenta con esto, estamos felices porque así tenemos cómo cubrirnos del sol, del agua. Me siento muy contenta. Gobierno de México. Bueno, se comentaba que con ello terminaba la presentación, ¿verdad? Entonces, era así, pasaríamos que al igual que la presentación con Arturo, tenemos una serie de preguntas para continuar con el sesión con los participantes. Entonces, vamos a dar inicio entonces a esa votación, unos minutos. Podrán ver de manera en sus pantallas las preguntas que se van a estar solicitando el apoyo para que puedan contestarlas. No sé. Perfecto. Bueno, en pantalla podrán ya ver las diferentes preguntas que se tienen para hacer esta interacción con ustedes. Podrán identificar que son 4 las preguntas que tenemos para esta ponencia, en el cual agradeceremos a cada uno de ustedes apoyo para ir contestando. La primera de ellas es referente a qué otra estrategia de eficiencia energética consideras que se debería de implementar para contribuir a asegurar que las personas ejerzan su derecho a una vivienda adecuada. Ustedes ahí pueden contestar correspondiente a lo que consideren más oportuno. La segunda es que en tus acciones, cómo se incorporan estrategias de eficiencia energética en procesos de autoproducción de vivienda social. La tercera es, ¿habías contemplado estrategias de eficiencia energética en contextos de vulnerabilidad? Ustedes ahí nos indican sí o no. Y la última es sobre qué ecotecnologías consideras que generan una mayor eficiencia energética de una vivienda de interés social. Ustedes ahí pueden ir contestando referente al conocimiento, a sus consideraciones para, como les comentábamos, poder generar esta interacción conforme también a lo que ya estuvo muy amablemente compartiendo Raúl en su ponencia. Entonces, daríamos alrededor de 5 minutos para que puedan ir correspondiendo a las preguntas. Ya vemos algunas respuestas. Agradecemos a quienes ya han contestado a estas preguntas. Entonces, dejamos unos minutos para que ustedes
puedan ir contestándolas para luego hacer esta interacción, conversar sobre las respuestas que estemos obteniendo. Les dejamos unos minutos para que puedan. Perfecto, ya vemos que más personas están contestando a las preguntas. Como les comentamos en sus pantallas, han aparecido 4 consultas para poder generar esa interacción entre cada uno de ustedes con el ponente. Así que continuamos brindando estos minutos para que puedan contestar. Muchas gracias a quienes siguen contestando. De igual manera, si tuvieran alguna dificultad para llenar en estas casillas o colocar más bien sus respuestas, estamos colocando aquí las consultas en el chat. Si se les es más viable, más factible contestarlas por medio de la herramienta del chat, también son bienvenidas. Las hemos colocado para que las tengan también de referencia en este medio. Bueno, por ahora del tiempo, entonces estaríamos finalizando la votación en estos momentos para dar paso también a la socialización de los resultados de la misma. Vamos a finalizar votación. Perfecto, y en esos momentos vamos a compartir resultados. Y dejamos nuevamente a Raúl, estimado Raúl, dejamos nuevamente su persona para poder conversar sobre los resultados que hemos tenido. Sí, pues primero agradecerles su participación, el cómo han estado respondiendo. Veíamos aquí precisamente algunas otras estrategias, ¿no? De eficiencia energética consideradas para poder implementar. Parte de los resultados del piloto, pues también se compartieron precisamente con la comisión para establecer algunas otras medidas de esta eficiencia energética desde el marco del programa, es decir, de estas reglas de operación. En muchos casos coincidimos con algunas de las estrategias que ya están establecidas, pero bueno, pues el tener como estas referencias siempre nos va a estar sumando y brindando estas alternativas, ¿no? Se platicaba que las personas tengan estas alternativas que les brinden estas ventajas y que ellos tomen esa decisión con el acompañamiento de la asistencia técnica y de la propia comisión, ¿no? Veíamos que también hay algunos ejercicios en donde además se incorpora en otros ámbitos, ¿no? Desde este lado, pues nos toca desde un tema de gobierno, pero bueno, también en estos ejercicios particulares, en estos ejercicios de organizaciones sociales o de organizaciones de la propia comunidad, pues entonces tenemos ahí como todas esas referencias. Si hay alguna coincidencia, pues también en el que se han contemplado algunos ejercicios pues no se contemplaban. Sin embargo, es todo un proceso, ¿no? Que al final de cuentas desde nuestro lado pues tenemos la encomienda de atender todo el tema de la vivienda y en ese mismo contexto incorporar estas medidas y estas estrategias de forma transversal. Entonces, pues eso suma precisamente a todo el diagnóstico y dedicarle ese tiempo es todo un esfuerzo de las propias asistencias técnicas y de los propios equipos, compañeros de la comisión. Entonces, bueno, tenemos ahí muchísima retroalimentación. Vemos ahora en pantalla pues algunos resultados, ¿no? El tema de la socialización y la sensibilización en la comunidad, el tema de la captación de aguas de lluvias, establecimiento de paneles solares en techos, considerar los efectos del cambio climático para generar estos diseños que respondan a estas vulnerabilidades. Y bueno, pues eso es importante ir robusteciendo, ¿no? Se ha identificado por las instancias correspondientes, por lo menos de acá, alguna vulnerabilidad precisamente a nivel municipal. Y entonces, desde este lado de la comisión, tocar identificar esa información, poder hacer un análisis e ir robusteciendo estas estrategias, estos criterios y planteamientos que se establecen para poder ejercer el subsidio. Entonces, bueno, pues ahí es ir avanzando con las demás dependencias. La autogeneración de energía y el uso de inducción como fuente de calor, bueno, pues también el tema de estos esquemas irlos analizando.
tener, claro, veíamos en la pregunta 2, ahorita en la pantalla, el tener claro, desde el inicio de la forma constructiva implementar las estrategias, sí es precisamente el momento fundamental, ¿no? Siempre tiene estos mejores resultados el hacerlo desde el diagnóstico en estos procesos participativos para que entonces las medidas se vayan haciendo más eficientes, por lo menos en el tema de los recursos y en la parte de los tiempos de cuando se aplicación de tecnologías de ahorro energético y de agua incluye incluir algunos sensores. Bueno, ahí tendría que ser nada más por el tema de disponibilidad de energía y concientizar y comunicar el tema, ¿no? Creo que se coinciden muchos de estos ejemplos precisamente estos procesos participativos. Entonces, esta retroalimentación creo que es muy importante, precisamente por lo menos desde este lado, establecer criterios en el caso de los subsidios y de los recursos públicos, y entonces ir teniendo mejores beneficios. Algunas de las áreas de oportunidad, dificultades que hemos llegado a tener es precisamente el disponer de algunos equipos o de algunas medidas en los territorios donde se atienden. Si bien la comisión tiene esta cobertura a nivel nacional, pues también la mayor cantidad de viviendas que son objetivo y que son prioritarias para la comisión se encuentran en ámbitos más alejados de los centros urbanos y eso pues tiene también una complejidad en cuanto al traslado de materiales, en cuanto a la mano de obra, pero también en cuanto a la disponibilidad de algunas medidas, ¿no? Entonces, todo eso se suma a esta parte operativa y a esta parte de gestión gubernamental. Y bueno, pues son algunos de los retos que se han tenido. Veamos en la pregunta 4, ¿qué tecnologías consideran un mayor eficiencia? El tema del agua como el consumo diario, pues es un tema vital, ¿no? El tener estas medidas de eficiencia, del uso eficiente del agua y también sistemas de captación, ¿no? De ventilación y iluminación. En este caso, hay, digamos, en la parte sur, ¿no? Un poco lo que veíamos en el mapa de que se incorporan, es muy importante el tema de la ventilación, ¿no? Muchas de las viviendas aportan estas condiciones de confort a través de una ventilación adecuada y este tema es fundamental en la parte del diseño, ¿no? El tener las proporciones de las ventanas de acuerdo al tipo de clima y lo que se busca en la vivienda, la orientación de los espacios y entonces, bueno, pues ahí toda esa información pues está sumando con la asistencia técnica. Se repite un poco lo del ahorro de agua y uso de la misma para la disponibilidad y este tema cultural y geográfico, ¿no? Si bien estas medidas y estos criterios permiten este abanico, pues también algunos de estas herramientas llegan a poner algunas alternativas en algunos climas y en otros no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tiene algún beneficio, más bien va a tener algún deterioro en esas condiciones y ese pequeño claro se va haciendo desde esas herramientas. Entonces, esta es un poco la retroalimentación. Agradecerles a todos su participación y bueno, no sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Vemos aquí en el chat que Daniela hace una consulta tanto para Arturo como para Raúl. Y dice, además de la educación, ¿cuáles consideran que pueden ser las estrategias, las herramientas o facilidades económicas que permiten acelerar la adopción de prácticas sustentables en la vivienda? Dejo el espacio para responder. En nuestro caso, se ha hecho esta parte de talleres, que es un poco como el tema de la educación, pero también el dejar información, el dejar como herramientas y materiales de apoyo a las personas. Se hizo un ejercicio con la cooperación del Banco Mundial respecto al desarrollo de algunos manuales. Estos manuales se incorporaron en físico, se incorporó una brújula, por ejemplo, para el tema de las orientaciones y a partir de que las personas tengan el material y tengan como esa información, ellos mismos toman la decisión. En nuestro caso, el tema de sumar el mantenimiento y el tema de sumar algunas otras cosas de progresividad, es que también se entiende que en el momento en que nosotros, por lo menos como comisión, entramos a atender este tema con las personas, es un momento en el que viven las familias. Y esas condiciones van cambiando. ¿Por qué? Porque las familias también van cambiando, van creciendo, van disminuyendo en cuanto al número de personas y en cuanto a esas condiciones. Y entonces, el que las personas tengan la información, tengan las herramientas para una toma de decisiones
con un acompañamiento e inclusive sin un acompañamiento o cómo buscar alguno, entonces eso les permite que este ejercicio del derecho no sea temporal, sino que más bien lo puedan ir haciendo también progresivo, que es una de las propias condiciones de los derechos. Entonces, creo que todas estas informaciones, estas herramientas suman la participación no solamente como espectador y como participante, sino también el apropiarse de la propia herramienta suma para las personas, por lo menos un poco desde aquí. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Raúl, por la respuesta. De igual manera, el señor Mario Collán, aquí realmente en el chat, nos comparte también algunas de las propuestas energéticas que están en Guatemala, por ejemplo, lo de la bombilla medio de botella de plástico. Entonces, en el caso de no ver alguna consulta duda adicional, entonces agradecemos nuevamente el espacio y por supuesto las ponencias tanto de Arturo como de Raúl en este primer webinario referente a la eficiencia energética. Entonces, también para corresponder a alguna de las consultas que nos colocaban aquí, vamos a estar compartiendo, la grabación de esta sesión y por supuesto también las dos presentaciones que nos estuvieron proyectando el día de ahora, tanto Arturo como Raúl, para que ustedes puedan también tener en sus registros y de ser posible compartirlo con alguno de sus compañeros de trabajo que por razones no pudieron participar, pero que tuvieran interés en el tema. Entonces, recapitulamos también lo que mencionábamos al inicio, de que este es el primer webinario de una serie de espacios virtuales que vamos a tener en estos meses. Entonces, desde allá hacemos la invitación para que nos puedan acompañar en el segundo webinar que vamos a estar realizando el próximo 13 de marzo con apoyo de Colombia, con el Ministerio de Vivienda de Colombia, referente a la legalización urbanística de asentamientos informales, normatividad colombiana, retos y dificultades de la ciudad informal. Entonces, vamos a estarles compartiendo todos los detalles, enlaces de registro para que nos puedan acompañar. Nuevamente agradecemos a los colegas de SEDATU, Infonavit, CONAVI, por supuesto también a MEXIT en estos apoyos para articulación de esfuerzos y la participación de cada uno de ustedes para acompañarnos en este webinario. Con gusto vamos a compartir, hay una plataforma que tenemos que se llama Cooperasur. En esta plataforma virtual de Cooperasur vamos a estar compartiendo todas las grabaciones y alojando los webinarios que vamos a estar desarrollando para que ustedes lo tengan en sus registros y acceso a ellos cuando deseen. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde de viernes y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, feliz día a todos.